Crisis en Venezuela. ¿Qué se juega Rusia con su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro? Confiar. Vladimir Putin. El Kremlin ha acusado al líder de la oposición, Juan Guaidó, de encabezar un intento ilegal de tomarse poder con el respaldo de Estados Unidos. El fuerte choque entre Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU por Venezuela. Moscú ha dicho que hará todo lo que sea necesario para apoyar a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Pero el apetito ruso por proteger las relaciones con Caracas podría ser más limitado de lo que su retórica sugiere. Años de alianza. Por mucho tiempo, Moscú ha sido un aliado clave del presidente Maduro, como también lo fue de su predecesor, Hugo Chávez, ambos férreos críticos de Washington desde su propio continente. Se trata de decir, no estamos solos, hay otros que son muy críticos de Estados Unidos y de la política de Occidente, explica Andrei Kortunov del Consejo de Asuntos Internacionales rusos. La relación es simbólicamente importante. Eso explica en parte por qué, en años recientes, Moscú ha expandido su cooperación con Caracas. Sus ventas de armas han aumentado, sus créditos se han extendido e incluso 2 aviones bombarderos fueron movilizados en diciembre pasado como una muestra de su apoyo a la nación sudamericana. ¿Qué busca Rusia con su renovada alianza económica y militar con Venezuela? El respaldo ruso a Maduro en la actual crisis también se ve impulsado por el temor que generan potenciales levantamientos populares, en particular aquellos que puedan estar apoyados abiertamente por Occidente. Rusia denuncia la usurpación de poder de la oposición de Venezuela y alerta de que el apoyo a Guaidó puede llevar a un baño de sangre, políticas sociales impopulares, una población empobrecida y crisis económica en un contexto en el que se lucha contra todo el mundo y políticos corruptos. ¿Adivinen a qué país nos estamos refiriendo? Señalaba, la semana pasada, el periódico ruso independiente Novaya Gazeta. El medio de comunicación intentaba presentar los paralelos con Rusia que cree que el Kremlin ve, y teme, en Caracas. Dinero. Moscú también tiene dinero en juego en el país sudamericano. Ha destinado importantes cantidades en apoyar a Maduro, muchos de esos préstamos podrían perderse si el mandatario es obligado a abandonar el poder. Algunos analistas hablan de dólares americanos 17.000 millones, la mayoría repartidos en créditos otorgados al gobierno de Maduro. El alcance total de ese involucramiento ruso no está claro. Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no quiso ofrecer una cifra concreta cuando la semana pasada se le preguntó sobre ese tema. Incluso se mantuvo aún más reservado cuando se le preguntó si Rusia temía que podía perder esa inversión. El factor petróleo. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. No responderé a eso, señaló Peskov. Cuando enviamos armas, nadie pensó en cobrar la deuda. Lo que realmente está en mente, creo yo, es el acceso a los pozos de petróleo, a la producción, plantea Andrei Mochan, economista del Instituto Carnegie Center en Moscú. La empresa energética estatal rusa, Rosneft, tiene acciones en múltiples proyectos en Venezuela y le ha otorgado préstamos significativos a la gigante petrolera venezolana, DVSA. Por eso fue fácil acordar los términos, indicó Mochan. Venezuela se encontraba en mala situación. Un agujero negro para Rusia. Pero mientras los programas de la televisión estatal rusa han estado dando titulares en los que se golpea a Estados Unidos por intervenir en los asuntos de un Estado soberano, otros han estado cuestionando la sensatez de la propia política del Kremlin con respecto a Venezuela. Venezuela es un agujero negro para Rusia, donde miles de millones de dólares se han hundido y el efecto es cero, le dijo el analista Mikhail Krupikin al periódico ruso Kommersant. Es una situación muy desafortunada, indicó Andrei Kortunov. El especialista habló de absoluta incompetencia y despilfarro. Por eso me pregunto por la posición de repliegue, de retroceso, de quienes invirtieron allá, pero no la puedo ver. Sabíamos que esto vendría. Rusia se encuentra abogando por negociaciones políticas en Venezuela a través de la intermediación internacional.
presenta a la oposición y Estados Unidos como intransigentes por seguir haciendo un llamado a nuevas elecciones. ¿Qué busca Estados Unidos y por qué actúa ahora? Donald Trump volvió a hablar el martes de la crisis en Venezuela. Y esta vez fue en uno de los eventos políticos más importantes del año, el discurso sobre el Estado de la Unión. Y aunque Trump no insistió en que la opción militar en Venezuela sigue sobre la mesa, como ha venido haciendo la Casa Blanca los últimos días, sí reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado del país. Apoyamos a los venezolanos en su humilde búsqueda de la libertad. Trump renueva su apoyo a Guaidó en el Estado de la Unión. Trump, además de con este reconocimiento a Guaidó, busca forzar la salida del presidente Nicolás Maduro con sanciones a las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos, afectando la principal fuente de ingresos del país sudamericano. La inédita medida reveló que la Casa Blanca de Trump está dispuesta a llegar hasta donde nadie se había atrevido en su cuestionamiento al gobierno de Maduro. ¿Pero qué está buscando exactamente Estados Unidos en Venezuela? ¿O petróleo? Oficialmente, la implicación del gobierno de Estados Unidos en esta crisis busca lograr la restauración de la democracia en Venezuela, para lo cual Trump anunció que usaría todo el peso económico y diplomático de la primera potencia del mundo. El gobierno de Maduro, sin embargo, le acusa de tener ambiciones imperiales y de querer hacerse con el control del país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Confesión de parte. John Bolton confirma que el golpe es petrolero, escribió la semana pasada en un tuit el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, en referencia a unas declaraciones que ofreció el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca a la televisora Fox Business. Venezuela es uno de los países de lo que yo llamo la troika de la tiranía. Haría una gran diferencia económica para Estados Unidos si conseguimos que empresas estadounidenses inviertan y participen en el desarrollo de las capacidades petroleras de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de EU, afirmó Bolton. Sería bueno para el pueblo de Venezuela. Pero algunos expertos dudan sobre el peso de esta motivación. A mí el argumento petrolero me resulta poco convincente, le dice a BBC Mundo Carlos Malamud, investigador principal sobre América Latina del Real Instituto Elcano, con sede en Madrid. Para Malamud, el petróleo ha estado allí desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez y Washington evitó durante mucho tiempo inmiscuirse en la crisis venezolana. Estados Unidos ha sido el principal comprador de petróleo venezolano y esta es una gran paradoja. La autodenominada revolución bolivariana pudo llevarse a cabo gracias a los dólares estadounidenses, sin los cuales habría sido muy difícil que el proyecto chavista hubiera salido adelante como lo hizo, afirma. Además, agrega que gracias a la explotación del petróleo y del gas de esquisto, Estados Unidos se ha hecho mucho menos dependiente de las importaciones. Es por eso que, desde el punto de vista del abastecimiento de los mercados, es mucho más importante lo que ocurre en Medio Oriente que lo que pasa en Venezuela. Considera que Washington es un actor decisivo en la dura resistencia que está enfrentando Maduro para mantenerse en el poder, pero advierte que esta se debe a una confluencia de varios factores. Entre estos destaca la llegada a la presidencia de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, la movilización de la comunidad internacional, que estaba frustrada al ver que fracasaban todos los esfuerzos de negociación para restablecer el funcionamiento de las instituciones democráticas en Venezuela, y la ola migratoria de venezolanos, que da dimensiones regionales a la crisis de ese país, pues millones de sus ciudadanos están huyendo, principalmente, hacia Sudamérica. El experto considera, sin embargo, que más que estos factores sobre la decisión de la Casa Blanca de aumentar la presión sobre Maduro, pueden estar pesando las próximas elecciones presidenciales de 2020. Su proyecto estrella, la construcción del muro en la frontera con México, está totalmente empantanado, en las que se espera que Trump busque la reelección. Con el control que lograron los demócratas en la Cámara de Representantes y la llegada al poder en México de López Obrador, sus expectativas de lograr avanzar en esta propuesta están bloqueadas.
La crisis venezolana, frente a un Maduro muy debilitado, le va a permitir seguir movilizando a sus sectores más fieles, apunta Benjamin Hayden, quien fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama y que ahora es asesor del programa latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, un instituto de investigaciones con sede en Washington, señala que es difícil entender las motivaciones de la Casa Blanca. El presidente Trump no es un defensor de los derechos humanos ni de instituciones democráticas. Pero en este caso, él desde el primer momento tomó la decisión de tener una política muy dura hacia la crisis venezolana, señala. Indica que esto puede deberse a motivos electorales. Es posible que el gobierno de Trump esté buscando una crisis que se pueda resolver para obtener un éxito importante antes de las elecciones. Pero más que eso es la cuestión de Florida, donde hay una comunidad de venezolanos y de otros latinoamericanos que son muy favorables a la política dura de Trump frente al gobierno de Maduro, apunta. Hayden señala que el hecho de que se actúe ahora también puede estar influenciado por el hecho de que las crisis humanitaria y migratoria de Venezuela han empeorado mucho en los últimos 2 años.